aseguró que sus representados, comillas, son víctimas, comillas, y que la Fiscalía hizo justicia al cerrar esta investigación. Ya estamos también con el abogado de los socios de la mina, Matías Insunza. ¿Cómo está, Matías? Hola, Julio César, ¿cómo está usted? Bien, Matías. Bueno, para qué decir una cosa por otra, en la ciudadanía, en las redes sociales, en todos lados, no se entiende que un accidente de esta naturaleza, de esta magnitud, no tenga responsables. ¿Qué le podría explicar usted a la gente, digamos? A ver, Julio César, el tema, qué bueno tener esta tribuna. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasó fue que, en definitiva, producto del accidente que ocurrió el 5 de agosto, se inició una investigación penal a cargo del fiscal jefe de Copiapó, el señor Mella. Y luego de 3 años de investigación, donde no solamente investigó él, sino que todos los organismos especializados llegaron a la convicción de que aquí no había ningún delito por el cual tenían que ser perseguidos penalmente ni don Marcelo Bon, ni don Alejandro Bon, ni don Marcelo Quemeni. Y, en definitiva, lo que ocurre aquí es que se van eliminando varios mitos que se fueron creando a la opinión pública producto de este lamentable accidente. Este lamentable accidente se produjo por el desplazamiento de una roca que obviamente impidió que los 33 mineros pudieran salir a la superficie. Pero esa situación, después de estos 3 años de investigación, ha quedado acreditado que fue un lamentable accidente, de los cuales no hay responsabilidad penal alguna de los dueños de la mina. O sea, podríamos decir que este accidente de los mineros fue producto de un infortunio, que nunca hubo responsabilidades de ninguna naturaleza, no solo en el que ocurriera, sino que también en el tema de las medidas de seguridad que había en la empresa, digamos, ¿no? Absolutamente, eso es absolutamente así como usted lo señala. Es más, se generaron una serie de mitos, como yo le comentaba, ¿ya?, desde el momento en que se produjo este accidente. Por ejemplo, se generó el mito de que no había plano. Pues bien, sí había plano y fueron entregados a la Fiscalía. Se generó el mito en su momento, y usted lo recordará, cuando se señaló que los 33 mineros no iban a tener un refugio porque no había refugio. ¿Se acuerda? Pues bien, después se comprobó que sí había refugio. Y después se dijo que había refugio, pero el refugio no tenía las dimensiones suficientes como para resguardar a los 33. Pues bien, sí tenía las dimensiones suficientes. Y después se dijo que no había víveres suficientes. Y sí había víveres suficientes. Por lo tanto, se generaron una serie de mitos que la verdad es que a lo largo de la investigación se fueron derribando. Y claro, nosotros somos abogados y tenemos que entregarle los antecedentes a la autoridad entregada por el Estado a realizar esta investigación, que es el Ministerio Público y el fiscal. Y el fiscal, con todos esos antecedentes, llegó a la convicción de que aquí no hay una responsabilidad penal de ninguno de los dueños de la mina, porque aquí sí se habían tomado todas las medidas de seguridad y, como usted dice, fue un lamentable accidente. O sea, Matías, lo que usted me está tratando de decir, que al final todo lo que se comentaba, se decía por la prensa, todo lo que usted ha llamado mito, todas esas interrogantes que había en la investigación se fueron contestando una a una favorable en el fondo a la empresa, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Ese fue el trabajo que nosotros hicimos, y nosotros nuestro trabajo lo presentamos ante la autoridad pertinente, que es la Fiscalía. Nosotros no hacemos una litigación por la prensa, ni señalamos, ni tratamos de plantear situaciones en el inconsciente colectivo. Tenemos que entregarle los antecedentes a aquellos que investigan. Y aquí quiero hacer un análisis muy preciso. La Fiscalía, a diferencia de lo que muchas personas creen, la Fiscalía no solamente persigue necesariamente la condena de personas, sino que lo que hace la Fiscalía es investigar con un criterio de objetividad si es que existen antecedentes suficientes como para perseguir a alguien penalmente, o bien para dejar de perseguirlo. Y pues bien, la Fiscalía llegó a la segunda de las conclusiones, que no había antecedentes suficientes para perseguir una responsabilidad penal respecto de nuestros representados, toda vez que tiene la convicción de que así nunca ocurrió. Fíjate que llama mucho la atención porque, claro, tú dices, tú tienes además en tus manos la investigación, como fue minuto a minuto, digamos. Tú dices que todo esto fue en el tiempo, ¿no es cierto? Fueron mitos, que fueron preguntas que se hicieron pero no eran realidades, que cuando la prensa decía
no había refugio. En el fondo la justicia se lo hizo como una pregunta. ¿Había refugio en la mina? Y la respuesta fue que había, ¿no? Exactamente. Esa fue la dinámica de trabajo, ¿no? Esa fue la dinámica de trabajo en función del el inconsciente colectivo. Es decir, todo el mundo tenía un prejuicio respecto de esto. Y todo el mundo, desde el día 6 de agosto, es decir, o del mismo 5 de agosto que se produjo este accidente, había condenado a nuestros clientes, producto de todas estas situaciones. Y pues bien, cada una de estas situaciones se fueron contestando a lo largo de la investigación. Y se llegó a la convicción de que, técnicamente, esto fue un lamentable accidente y penalmente no había ningún responsable, ni menos, obviamente, los dueños de la mina. Sebastián Piñera dijo en su momento que esto no va a quedar impune. Hay mucha gente que siente que aquí hay una cierta impunidad. No es tu impresión, ¿no? Lo que pasa es que, ¿qué es lo que vamos a entender por impunidad? Si nosotros vamos a entender por impunidad el linchamiento social que se puede producir producto de este accidente, pues bien, claro, hay impunidad. Pero si nosotros entregamos a encargados, expertos, como son los expertos de la PDI en temas geológicos, como son los expertos del Senagemiin en temas geológicos, como son los expertos de la Fiscalía y del Ministerio Público que investigan los hechos, pues bien, no hay impunidad. Hay simplemente una investigación correcta en la cual se llega a la convicción y a la conclusión de que aquí no hay responsabilidad penal de parte de los dueños de la mina. Por lo tanto, lo que señaló el presidente Piñera en su momento de que estos hechos no podían quedar impunes, pues bien, esta situación, la realidad lo desmiente, porque la realidad dio cuenta que aquí los hechos no eran constitutivos de delito y tampoco mis clientes eran responsables. Lawrence Goldborn dijo que le parecía increíble y que la situación le indigna. ¿Por qué crees tú que algunos políticos pueden hacer estas aseveraciones? A ver, yo creo que está más. No, ustedes son los periodistas y perfectamente pueden sacar sus propias conclusiones de los dividendos políticos que esto podía haber generado y los dividendos políticos que generó para algunos en particular. Lo que está claro es que en definitiva las instituciones funcionan. Y las instituciones son las entidades que nosotros como país le entregamos para resolver temas de relevancia. Y uno de ellos es la Fiscalía. Y la Fiscalía actuó con una objetividad brutal, espectacular, y siendo una investigación tremendamente acuciosa, donde se demoró 3 años en investigar. Y nosotros, defensores, en vez de instar porque el fiscal cerrara la investigación de manera muy rápida y pronta, le entregamos todos los antecedentes para que se demorara todo lo que hiciera falta, porque estábamos convencidos desde el día 1 de que se iba a llegar a este resultado. ¿Qué le podrías contar, Matías, qué sucedió ese día a los chilenos? Te están escuchando desde Arica a Magallanes. La gente no puede creer que en este accidente, que en esta situación que ocurrió en la mina San José, no haya responsable, no lo entiende. ¿Por qué no le cuentas tú, entonces, después de todo estos meses de investigación, qué realmente ocurrió? ¿Por qué nadie es responsable en esta situación? A ver, el tema es que en definitiva tenemos que estar tremendamente satisfechos todos, es que los 33 mineros que estuvieron 69 días atrapados pudieron salir sin ningún problema de el refugio en que estuvieron. O sea, pudieron salir sin ningún problema, un eufemismo, porque lo que pasa es que tuvieron muchos problemas, digamos. A lo que me refiero es que sin ningún problema desde el punto de vista físico, no hubo ninguna persona lesionada, no hubo ninguna persona que se quebrara un pie, y la verdad en ese sentido tenemos que sentirnos todos tremendamente satisfechos, producto de la posibilidad que tuvimos todos pero de ver cómo lo pudimos Matías, rescatar. ¿qué pasó que nadie es responsable en esta situación? Lo que ¿Qué fue pasa lo que es que ocurrió? La responsabilidad hay que ser tremendamente riguroso. La responsabilidad penal es una responsabilidad muy concreta, que significa que uno comete o no comete y es responsable de un determinado delito penal. Y eso es lo que la investigación penal hoy demostró que no era así, porque aquí no hay ningún hecho delictual. Aquí lo que ocurre, en definitiva, es que la indignación de las personas puede ir de la mano con una indignación social, pero esa indignación no puede derivarse en una indignación, por ejemplo, hacia las autoridades que han resuelto esto, toda vez que han hecho una investigación tremendamente acuciosa con todos los antecedentes. Y aquí lo que ocurrió fue un lamentable accidente. Y cuando existe un lamentable accidente donde no existen responsables, sino que es, insisto, un lamentable accidente y un infortunio,
Esa situación no implica una responsabilidad penal de nadie, ni en particular de los dueños de la mina. Ya, pero también me imagino que la investigación habrá dado paso a ver qué ocurrió. ¿Qué ocurrió ese día? ¿Qué pasó ese día? A ver, lo que ocurrió ese día en definitiva fue que se desplazó un planchón de una diorita, que es el material más duro que jamás uno pudiese pensar desde el punto de vista geológico que se podría romper o mover, y al moverse alteró e impidió que aquellos mineros que estaban bajo bajo el camino pudieran regresar sobre sus pasos y poder salir a la superficie. Eso fue lo que pasó. Y esa situación es una situación absolutamente accidental y fortuita, que nada tiene que ver con lo que también se dijo como mitos urbanos por la falta de elementos de seguridad que tenía la mina. O sea, esto se produce todo por, en el fondo, por un tema involuntario, digamos, de parte de los dueños de la empresa que usted representa. O sea, absolutamente. Un tema de la naturaleza, absolutamente involuntario. Y lo que todas las condiciones, la Fiscalía y la Justicia, finalmente, a partir del trabajo de la Fiscalía y usted, determinan que todo lo que se dijo en su momento no era tal y que estaba todo bien, digamos, la mina funcionaba bien. O sea, si en definitiva aquí hubiese habido algún acto que hubiese implicado alguna negligencia o poca rigurosidad en el manejo de los planes de seguridad, no le quepa la menor duda que la Fiscalía hubiese seguido una investigación y tendríamos a las personas formalizadas y seguramente acusadas ante un juicio. Pero en este caso, lo que se comprobó es que estaban todas las medidas de seguridad cumplidas. Y en definitiva lo que ocurrió, como le digo, fue un lamentable infortunio de este movimiento de esta roca, que es la roca más dura que existe en la zona. Perfecto, Matías, le mandamos un abrazo gigante, que esté muy bien. Que esté muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Matías Insunza, abogado de los dueños de la mina San José. Se cierra el caso, sin culpables queda el accidente en la mina San José. De hecho, la socia, me imagino, de Matías, Caterina Latropa, ha dicho, nuestros representados fueron víctimas de un lamentable hecho. Y digo víctimas porque ellos también se vieron sumamente perjudicados. Creemos que se está haciendo justicia. Y es una muestra de que las instituciones funcionan con independencia, aunque muchas veces la gente no lo crea.